Y hoy mismo Izquierda Unida ha presentado una querella contra Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como contra Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo. Para analizar este asunto y el resto de la actualidad nos acompaña esta noche en el debate de la ONU el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara. Señor Lara, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son los fundamentos de esa querella que acaban de presentar? Bueno, la presentamos no solamente contra el señor Bárcenas y también el otro tesorero del Partido Popular, el señor Lapuerta, sino que la presentamos también contra algunos dirigentes que han sido con funciones ejecutivas del Partido Popular y también contra un grupo de personas, representantes de determinadas empresas de la construcción de nuestro país, porque entendemos, de acuerdo con lo que se ha conocido y con los datos que hemos intentado cruzar también con concesiones que se han hecho administrativas a lo largo de los últimos años a estas empresas por parte de distintas instituciones, que puede haber habido una situación de financiación irregular del Partido Popular a través de esas concesiones, supuestas concesiones que se han hecho de obras a determinadas empresas que a la vez podían pagar unas cantidades en esa financiación irregular del Partido Popular. En base a eso, con unos supuestos hechos delictivos de 10 o 12 aproximadamente, pues hemos fundamentado lo que es la estructura de la querella y que hemos presentado en la Audiencia Nacional, porque además entendemos que es la hora de la justicia, es la hora de los jueces y entendemos que eso, diríamos que hoy la justicia está mirada por parte de todos los ciudadanos y se está jugando el prestigio de la justicia, entre otras causas, especialmente en esta causa del señor Bárcenas. ¿Se admitirá a trámite, creen? Lo deseamos, nosotros esperamos, por eso hemos presentado la querella. Deseamos eso porque sería un mensaje, me imagino, espléndido por parte de la justicia española a la ciudadanía que está esperando que paguen las responsabilidades aquellos que las puedan tener del deterioro que se ha producido de nuestra vida democrática, de los casos de corrupción y de supuesta corrupción que se han producido especialmente en los últimos años, y la gente entre las esperanzas, o donde tiene puestas las esperanzas, en una parte importante estaría en la justicia, si la justicia da respuesta adecuada, repito, a esta querella que hemos presentado, y que lo que estamos pidiendo es que investigue hasta el final y que si hay causa, que nosotros pensamos que la hay, pues que lógicamente se determinen las responsabilidades por parte de la justicia. Usted recientemente ha declarado que Izquierda Unida va a perseguir a los corruptos y a los corruptores. Le pregunto, ¿van a presentar más querellas? Porque desde luego, por lo que estamos viendo, campo hay y de todos los colores. Bueno, nosotros en este caso concreto hemos presentado una, que es una querella muy amplia, no solamente porque lleve 134 folios, sino además acompañada de toda una serie de documentación, sino que yo creo que toca la piedra angular, una de las piedras angulares de lo que ha sido el proceso de la burbuja inmobiliaria que se ha producido en España en los últimos años. Nosotros creemos que hemos tenido el periodo de tiempo probablemente de más corrupción en la historia de la democracia española. Esto ha estado de alguna manera relacionado íntimamente con el desastre y la gran estafa económica que se ha producido en estos años en nuestro país y que todavía vamos a tener unos cuantos años, desgraciadamente, por delante para pagar los efectos de esta inmensa estafa, y la corrupción, desde nuestro punto de vista, ha estado formando parte de todo este proceso. Nosotros probablemente presentemos alguna querella más en las semanas que vienen por causas que tienen otro tipo de causas. ¿Podemos saber contra quién? Bueno, nosotros estamos preparando una querella también contra Bankia, ¿no?, en el sentido de elementos a los que no han llegado las querellas que están presentadas en este momento concreto, ¿no? Y por tanto entendemos que lo que hace falta es luz, taquígrafos, transparencia y sobre todo que se determinen las responsabilidades, y quienes tengan responsabilidades en la situación de deterioro democrático y en lo que tiene que ver con la corrupción en España en los últimos años, pues que las paguen y que la justicia, repito, determine esas mismas responsabilidades, y que caiga quien caiga, quienes tengan que pagar, que paguen sus responsabilidades. El caso Bárcenas es un caso, yo creo que muy importante, el más importante de los que tenemos en este momento entre las manos, porque es un caso que está afectando ni más ni menos que al partido que sustenta al gobierno, y además pues con una situación que viene derivada ya de tiempo atrás, desde el caso de la Gürtel, ahora que se han conocido los 22 millones de euros, y donde nosotros además creemos que el Partido Popular tiene un problema muy serio de fondo. Nosotros lo veníamos a definir en el debate del Estado de la Nación como que el PP tiene en este momento una especie de lobo cogido por las orejas y no sabe ni cómo soltarlo ni cómo agarrarlo, ¿no? Con el caso del señor Bárcenas. Defendemos el criterio y la teoría de que hay un pacto hecho
entre Bárcenas y el Partido Popular en el 2009, que ese pacto se ha ratificado a lo largo del año 2012, a finales del 2012, y que el señor Bárcenas tiene cogido al PP de una manera muy seria, porque hay previsiblemente corresponsabilidades mutuas, no solamente la actuación de un señor que metió la mano en la caja, sino que previsiblemente hay una actuación que se hizo en favor de un partido político determinado. Pero, señor Lara, ustedes que están siendo tan beligerantes contra la corrupción, ¿por qué se abstuvieron en el pacto anticorrupción que se votó y se aprobó finalmente el pasado martes en el Congreso? ¿No hubiera sido mejor que todos los partidos hubieran dado en esta materia tan sensible en este momento una imagen de unidad? Más que la imagen, vamos a ver, es que parece que se quiere tender una especie de cortina de humo con lo que ha pasado, borrón y cuenta nueva, y a partir de aquí marquemos un futuro democrático, sin corrupción y donde todos vamos a ser buenos. Nosotros no creemos que eso se puede producir así. Aquí hay que ajustar cuentas con nuestro pasado democrático en lo que tiene que ver con la corrupción. Mientras no se clarifique todo ese periodo, seguirá habiendo una asignatura pendiente en la sociedad española, y el Partido Popular precisamente no está en este momento en condiciones de abanderar la lucha contra la corrupción en España, porque lo primero que tiene que resolver es el gravísimo problema que tiene en este momento puesto encima de la mesa. Por tanto, nosotros le hemos propuesto concretamente un debate con luz y taquígrafos en el Pleno del Parlamento para hablar de la corrupción, y que de ese debate, después de discutir todo el fondo y el contenido de por qué, cómo, de qué manera y cuáles son las causas que han llevado a que se produzcan tantos casos de corrupción en España en este periodo, lleguemos a las conclusiones de que hay que hacer modificaciones de las leyes, y en ese caso sí, después de ese debate, nosotros estamos de acuerdo en ir a caminar para hacer una ley, un proyecto de ley que de alguna manera resuelva desde el punto de vista político y modifique todas las legislaciones que han permitido y han hecho posible que estos casos de corrupción inmensa que se han producido en nuestro país en los últimos años se puedan corregir de cara al futuro. Pero en ese sentido hemos presentado iniciativas al Parlamento, pero repito, el PP hoy pensamos que lo que quiere plantear es una especie de cortina de humo sobre el pasado y empezar a hablar del futuro, y nosotros decimos, el pasado hay que investigarlo, los jueces tienen que determinar las responsabilidades, porque esa será la mejor manera de que podamos aprender qué es lo que hay que corregir de cara al futuro, para que no se siga hablando en España de este cáncer, de este que yo diría que es uno de los mayores cánceres que tiene en este momento nuestra propia democracia, porque está además provocando la desafección de muchos ciudadanos hacia la justicia y hasta hacia nuestra propia democracia y hacia la política con mayúsculas. Pues vamos a seguir hablando con el señor Lara en los próximos minutos, pero vamos a abrir ya nuestra mesa de debate a los 6 analistas que nos acompañan esta noche. Bieito Rubido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Anabel Díez. Hola, buenas noches. Fernando Ónega. Muy buenas noches. Esther Esteban. Muy buenas noches. Javier García Vila. Muy buenas noches. Y Jesús Cintora. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a los 6 por acompañarnos una noche más en el debate. Comenzamos con la primera ronda de preguntas. Bieito. Sí, vamos a ver, yo quería preguntarle al señor Cayo Lara, buenas noches. Buenas noches, Bieito. Vamos a ver, la corrupción es algo connatural a la clase política, porque lo que sí es cierto es que en los juzgados de España hay en torno a 700 casos de corrupción, y es transversal totalmente, es decir, hay gente del Partido Socialista, del Partido Popular, de partidos nacionalistas, incluso me parece que hay algún correligionario suyo, es decir, que va en función de la oportunidad que muchos tienen de gobernar. Me parece que tenemos un problema que va más allá de que los juzgados o los tribunales funcionen adecuadamente, que tiene que ver con una crisis de valores en la propia clase política. ¿Usted cree que hay capacidad de convencer a un ciudadano que tiene la posibilidad de meter la mano en la caja pública de que no sea un corrupto? Vamos a ver, yo una reflexión inicial, intento ser muy sintético y breve. Te lo agradeceremos. En el periodo que más corrupción se ha producido en la vida política española, en la democracia, desde mi punto de vista, periodo 2000-2008, la sociedad española estaba mirando para otro lado, porque estábamos en la burbuja inmobiliaria, y aquí se ha votado a corruptos, conscientemente de que se está votando a personas que tenían implicaciones de casos de corrupción. Por tanto, es lamentable absolutamente que cuando
estalla la burbuja inmobiliaria y cuando todo se viene abajo es a partir de este momento cuando está reaccionando la sociedad española. Pero debería, en mi opinión, haber reaccionado antes ante los casos de corrupción que tenemos. Aparecieron efectivamente en 2009, por el fiscal general, aparecieron 700 casos que podía haber de casos tratándose de supuesta corrupción en España. Nosotros, se hablaba de algún caso y nosotros le mandamos un escrito al fiscal general para que nos explicara cuáles eran porque nosotros no los conocíamos. Estamos esperando todavía los nombres, nos contestó una carta muy educada, pero no resolvió. Hemos vuelto a insistir para que nos diga si tenemos algún caso, queremos conocerlo para actuar. Porque una cosa es que alguien puede ser humano, pueda meter la mano en la caja y se le pilla y que pague sus responsabilidades y que pague, repito, con ese delito que ha podido cometer, y otra cosa es que esté formando parte de todo un proceso. Lo que nosotros hemos denunciado es una cosa seria, porque estamos diciendo que previsiblemente puede haber habido concesiones administrativas a empresas de obras a cambio de una supuesta financiación irregular de un partido. Y eso es un cáncer completo, integral del sistema de funcionamiento. ¿Por qué? Porque esas empresas que han cogido obras indebidamente han competido de manera desleal con empresarios honestos en nuestro país. Pero es que además, si el Partido Popular ha cogido recursos indebidamente de donaciones ilegales en algunos casos, por parte de las empresas, también ha competido deslealmente con otras fuerzas políticas en campaña electoral. Por tanto, aquí estamos hablando del trazo grueso y con eso es con lo que tenemos que acabar. La financiación de los partidos políticos tiene que ser pública desde nuestro punto de vista, tiene que ser justa, tiene que ser transparente y en ningún caso las empresas son las que tienen que financiar, ni por la puerta de atrás ni por la puerta de adelante, a los partidos políticos, porque eso significará poner el Estado y poner el boletín oficial del Estado al servicio de intereses espurios, en este caso diría, de determinadas empresas de nuestro país. Anabel, ¿tu pregunta? Sí, de su reflexión, señor Lara, buenas noches, se desprende una reivindicación y probablemente justa de que no todos los políticos son iguales y que generalizar pues sería un error y sobre todo sería injusto. Pero usted debe ser consciente, y por eso le pido una reflexión, de que en estos momentos está en crisis, está en peligro la representación política, porque hay mareas, plataformas que pasan por encima de los partidos políticos y desde la izquierda, que también pasan de ustedes. ¿Qué van a hacer ustedes ante esta situación en la que está dejando a los partidos políticos en una situación pues maltrecha, incluida a Izquierda Unida, aunque no sea copartícipe de muchas de las leyes que se están haciendo? Solamente el grito que hay enfrente del Congreso cuando se manifiesta mucha gente, con perdones, detrás de los leones están los ladrones. ¿Qué le sugiere a usted eso? Sí, yo creo que no hay una opinión generalizada contra todos los partidos políticos. Y lo digo no por defender lo que es el grupo político que yo represento. Creo que la mayor crítica que se ha producido por parte de la ciudadanía ha sido al bipartidismo en nuestro país. Han sido unas políticas, determinadas políticas neoliberales que han sido cuestionadas en este momento por muchos ciudadanos y ciudadanas en España. No están cuestionando todos a todos los políticos. Hay gente que lo diferencia, pero sí es cierto que en este momento hay cada vez más desafección de la vida pública española. Y ese es un problema gravísimo que tenemos que abordar y que hay que resolver. Por eso nosotros planteábamos como medidas el paquete que hemos presentado al Congreso con la proposición no de ley y la proposición de ley lleva 40 y tantas medidas concretas de actuación y además las modificaciones correspondientes en las distintas leyes de nuestro país. ¿Y por qué decíamos el debate público en el Parlamento? Porque el pueblo español tiene que conocer en un debate público parlamentario cuáles son, repito, todas las causas que han provocado la situación de deterioro democrático y especialmente lo que está relacionado con la corrupción. En un país que se desangra con 6 millones de parados, que lógicamente está pesando muchísimo también, sin ninguna duda, en la opinión de la gente. Y dicho eso, la voluntad del Parlamento de afrontarlo de frente el problema es lo que nosotros creemos que es el mensaje que había que llevarle a la sociedad. Pero repito, no poniendo un túpido velo a lo que es ese pasado, porque hay que investigar ese pasado. Nosotros hemos pedido 5 veces una comisión de investigación en el Parlamento para investigar todas las causas de la gran estafa económica que se ha producido en España. 5 veces ha sido negada por el Partido Popular. Así, desde luego, no resolvemos el problema de futuro, repito, tapando lo que es un cáncer de nuestra democracia que hemos tenido en este tiempo pasado. Y yo sí soy de los que mantengo que en la política y entre los empresarios hay mucha más gente honrada que gente que está
metiendo la mano donde no la debe, pero hay un problema también estructural de la corrupción que hay que acabar con él y que está relacionado, repito, íntimamente con la financiación irregular de partidos políticos. Fernando Onega. Sobre el tema de la corrupción, señor Lara, y los cohechos que usted señala, yo tengo la esperanza de que la justicia funcione sin necesidad de que los partidos presenten querellas o demandas unos contra otros. Es mi esperanza solamente y es el único apunte que quiero hacer, porque yo quiero hablar de usted y de Izquierda Unida. Y comienzo por felicitarle. Hace 4 años usted fue elegido con el 55% de los votos y últimamente ha sido reelegido con el 100% prácticamente de los votos, por unanimidad. Está creciendo en las encuestas, de forma notable por lo menos, y yo ligo su crecimiento en las encuestas con el estado general del país, que es un estado de indignación. Y mi pregunta es, ¿tiene que haber una sensación de desastre? Usted acaba de citar los 6 millones de parados y la opinión de la gente ante eso. ¿Y tiene que haber un estado de indignación para que crezca una coalición como la suya? Yo preferiría en este momento que no hubiera en España 6 millones de parados, aunque nosotros no tuviéramos una tendencia de crecimiento de voto. Y lo digo con toda la sinceridad que soy capaz de transmitirla. Eso es lo que yo me gustaría que pasara en este momento en este país. Nosotros estamos apostando porque la gente tiene que tener esperanza. Nosotros no estamos creciendo, en mi opinión, solo porque la gente esté muy indignada y porque este sistema que hemos tenido, le hace con el Partido Socialista, pero también con el Partido Popular, no le está trayendo ninguna esperanza a la gente. Estas políticas, repito, neoliberales aplicadas en nuestro país, impuestas por la Troika en una buena medida, en una proporción importante, nos están haciendo un daño que ya lo reconoce todo el mundo, hasta la propia Comisión Europea y el propio Fondo Monetario Internacional. Yo creo que nosotros estamos en una tendencia de crecimiento porque el mensaje, cuando somos capaces de que nuestro mensaje le esté llegando a la gente, de que no está todo perdido, de que hay una alternativa diferente que se puede poner encima de la mesa, que la salida no está por la vía de los recortes, sino por la vía de los más ingresos y por la vía de reformas fiscales progresivas, porque en este país se está produciendo más fraude que nunca en la economía española, gente que defrauda y se lleva los dineros a las cuentas de Suiza, no hace falta que hagamos relato, y con una fiscalidad que se ha desfiscalizado la hacienda pública en los últimos años, porque han hecho rebajas especialmente a los beneficios del capital, a los más ricos. Cuando la gente escucha que puede haber una alternativa diferente por la vía de mayores ingresos, que se puede luchar contra el déficit y que se pueden generar políticas de inversión activas, políticas de empleo y que además se puede cambiar, o al menos luchar por cambiar, la Unión Europea y concreta y especialmente el Banco Central Europeo, que siendo nuestro banco está sirviendo para que especulen otros bancos con la deuda soberana. Cuando esos mensajes llegan a la gente recibe un halo de esperanza, y yo creo que en ese camino es donde nosotros estamos ganando en este momento más confianza cada día. Pero vuelvo al principio, a mí hoy me gustaría que no hubiera 6 millones de parados en nuestro país, porque entre esos parados además están nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros hijos, la gente que queremos y con la que estamos cada día. Esther, Esteban, pero permitirme antes un pequeño paréntesis porque os tengo que pedir a todos reflexiones, preguntas que no se extiendan demasiado y las respuestas también se puede ser, señor Lara, algo más breves. Esther, tu turno. Bueno, pues mi reflexión ahonda un poco en lo que ha comentado Fernando. Es verdad que Izquierda Unida ha pasado una situación muy mala, una situación bastante buena. Hay quien dice, yo quiero saber su opinión, que el secreto de este éxito está en que su antecesor fue cómplice de Zapatero, se unió a sus políticas y llega usted a Izquierda Unida y dice, no, yo me separo de la línea PSOE, quiero tener mi propia seña de identidad como Izquierda Unida. Esa es la reflexión. Y la pregunta es, usted le dijo al rey, cuando estuvo con él, que abdicara y que a continuación planteara un referéndum sobre república y monarquía. Se lo dijo a la cara, por lo tanto, yo se lo pregunto con la misma claridad. ¿Hacia dónde conduce todo esto? Porque ya lo que nos faltaba, señor Lara. Dos cosas. La primera es que en el periodo del gobierno de Rodríguez Zapatero pudo hacer determinadas políticas en derechos y libertades que nosotros asumimos. Y en eso tenía nuestro apoyo en el Parlamento. No tuvo nuestro apoyo cuando empezó a hacer políticas en concreto de entregarse a la Troika, de entregar la democracia española y empezar a aplicar políticas neoliberales. A partir de ese momento Zapatero no tuvo nuestro apoyo. Y en nuestra organización, como una piña, hemos estado defendiendo propuesta concreta alternativa a las políticas de Zapatero entonces, pero también a las políticas de Rajoy en este momento, que ha endurecido mucho más la política económica española. Eso en esa parte. Esa es la razón de nuestro crecimiento.
también. Y la segunda cuestión es, efectivamente, al rey yo le pedí que un referéndum que promoviera, le pidiera al gobierno que promoviera un referéndum para que el pueblo español, en lugar de abdicar el rey en el heredero, pues que hubiera un referéndum para que el pueblo español opinara si quería tener una república o quería tener una monarquía. Pero además en este momento es que la monarquía y el juancarlismo están muy seriamente tocados, más allá incluso del propio sistema que representa la monarquía en nuestro país impuesta, ¿no? Están tocados porque están saliendo escándalos que si hubieran sido con un jefe de la República elegido por los ciudadanos y las ciudadanas, en este momento tendría que haber dimitido ya probablemente o tendría que haber dado muchas explicaciones ante los jueces. Y eso está ahí. Eso está en este momento en la cabeza y en el pensamiento de mucha gente. Y me atrevo que afirmar hasta de mucha gente juancarlista, por lo menos hasta ahora. Por tanto, nosotros seguiremos defendiendo la posición de un referéndum para que los ciudadanos decidan monarquía o república. Perdóneme, ¿qué le dijo don Juan Carlos cuando le hizo esa propuesta a la cara? Bueno, más o menos, la frase literal no la recuerdo, pero más o menos me vino a decir: yo entiendo que me la hagas porque tú eres republicano, pero entiende que yo soy monárquico. Las dos cosas son bastante obvias, ¿eh? Que soy republicano y que el rey es monárquico. Yo, señor Lara, si me permite, quería volver al tema de la desafección de la clase, de la política, que a mí me parece muy importante en la democracia, ¿no? Y yo, si me permite, con todo cariño, le voy a hacer un reproche, insisto, muy cariñoso, ¿eh? El otro día a mí me hizo usted una declaración que a mí me sorprendió. Dijo usted, con motivo de las manifestaciones, de la convocatoria de manifestaciones del 23 de febrero, que hay que conquistar en la calle lo que no se conquista en el Parlamento. Hombre, señor Lara, viniendo de un diputado de las Cortes Españolas, este desprecio, entre comillas, hacia la labor parlamentaria a mí me parece preocupante. Es decir, además es contraponer la calle al Parlamento cuando no hay ninguna contraposición, porque el Parlamento tiene que ser una representación de la calle, ¿no? Por tanto, es verdad que a mí esa declaración en usted, que es un hombre muy sensato, me sorprendió y me pareció preocupante. Sí. Yo entiendo que se haya podido interpretar una expresión mía en ese sentido, pero dos cuestiones. Una, nosotros hemos dicho que Rajoy no tiene legitimidad. Por eso le hemos pedido que dimite, que convoque elecciones generales. Y hemos dicho que no tiene legitimidad, incluso con su propio electorado, y especialmente porque les prometió un programa electoral y está aplicando un programa radicalmente distinto. Eso de decir que primero hay que cumplir con el deber y después con el programa electoral, ¿qué quiere decir eso? Eso es peligrosísimo en una democracia. Por tanto, entendemos que hoy no está legitimado para gobernar. Tiene la legalidad de las urnas, pero no tiene la legitimidad. Y la segunda cuestión es que nosotros seguimos creyendo en la presión de la calle. Si un gobierno en este momento está aplicando políticas que ha hecho una estafa electoral a los ciudadanos y debería haber sometido un referéndum a este país si considera que se tienen que seguir aplicando estas políticas o hay otras políticas posibles distintas, no lo ha hecho. Nosotros entendemos que la presión de la calle tiene que seguir presionando para que haya modificaciones en las políticas del gobierno, no con el sentido de que la calle sustituya al Parlamento ni al gobierno. Y voy a poner un ejemplo dramático. El día que se aprobó tramitar como para aceptar la ILP de la plataforma de afectados por los desahucios de la hipoteca, el día que se aprobó por el Parlamento, por el Partido Popular, por la mañana no iban a aceptar la ILP y por la tarde la aceptaron, desgraciadamente, por la presión de la ILP sí, pero desgraciadamente porque hubo dos personas que esa misma mañana se suicidaron en Baleares. Y eso también fue un elemento dramático y desgraciado de presión, pero que cambió la posición del Partido Popular en ese momento. Cuando estamos hablando de la presión en la calle, nosotros, repito, no estamos hablando de sustituir la presión de la calle en el Parlamento por el Parlamento, sino que sirva como elemento de presión al gobierno, porque el gobierno está aplicando políticas que están haciendo daño cada vez a más gente en nuestro país. Jesús. ¿Qué tal, señor Lara? Hay al menos dos noticias del caso Bárcenas hoy y las dos afectan a los tribunales. Una es que el juez Ruz cite a declarar como imputado al quien al parecer era testaferro de Bárcenas en Suiza, el que le movía las cuentas allí. Y la otra le afecta más de cerca, porque Izquierda Unida presenta una querella por el caso Bárcenas y el Partido Popular anuncia que va a presentar una querella contra Izquierda Unida por injurias y calumnias, porque en los fundamentos de la suya, la de IU, vendrían a decir que podríamos estar ante una práctica que hiciera del Partido Popular un instrumento para fines delictivos. No les ha gustado nada y anuncian una querella contra IU. Probablemente esta la hagan con más velocidad que la que han anunciado que iba, no anunciada, la que llevan diciendo entre bambalinas que van a ponerle al señor Bárcenas del Partido Popular.
Yo le pedí a Rajoy que presentara una querella ya contra el señor Bárcenas si realmente les está haciendo tanto daño y ha metido la mano en la caja y tiene una cuenta en Suiza, ya parece que no ha sido de 22 millones, sino que se habla de una cantidad más de dinero, ¿no? No lo han hecho hasta ahora. Y si van a presentar, están en su derecho de presentar una querella por injurias y calumnias. Pero yo quiero recordar que el Pocero nos presentó hace ya tiempo, me parece que fueron 12 o 14 querellas por injurias y calumnias ante una denuncia que habíamos presentado de unos hechos que se habían producido en Seseña. Por cierto, 6 años todavía sin sentar en el banquillo a los responsables de aquellos hechos. Luego decimos que la ciudadanía desconfía de la justicia, pero claro, no es extraño que haya desafección en la política. El PP, en lugar de presentar querellas, lo que tiene que hacer es resolver el problema interno, porque el PP sí sabe que tiene un problema interno. El PP sí sabe por qué hizo un pacto con Bárcenas en 2009. Ahí está el comunicado del 2009, que es nítido y meridiano. Solo faltaba ponerle la medalla al señor Bárcenas. El PP sí sabe por qué ha vuelto a reiterar el pacto a finales de 2012. El PP sí sabe por qué han estado mintiendo tantos dirigentes del PP diciendo que no estaba en el partido, que no estaba en nómina, que no tenían nada que ver con él, y finalmente se ha demostrado que tenían tanto que ver hasta que les ha presentado una demanda por despido improcedente. Basta ya de mentiras del Partido Popular, que se pongan en lo que se tienen que poner, que sean valientes, que regeneren democráticamente su interior y a partir de ahí empecemos a hablar de democracia de futuro y de lucha contra la corrupción de futuro. Le preguntaba hace unos minutos al señor Lara sobre ese pacto anticorrupción que se aprobó finalmente el martes en el Congreso, y en nuestro Twitter hemos preguntado también si hay futuro para ese pacto anticorrupción. Estas son algunas de las respuestas que hemos obtenido. Porques contesta que sí, los corruptos son los que lo crean, no hay futuro. Ana Gómez dice que no le ve ningún futuro y que no sabía que se necesitaba un pacto para no robar. Haré yo un pacto con mis hijos, dice, para que no roben ni maten. Pedro Cátedra asegura que partimos de la base que no presenta credibilidad, y Azucena Valdés responde que hay que definir realmente los términos de dicho pacto y ponerlos en práctica sin dejarse afectar por posibles incidencias. No sé qué le parecen, señor Lara, las opiniones de nuestros seguidores. Bueno, son opiniones razonables. Todo el mundo emite la opinión que considera correcta en cada momento determinado, pero yo, lógicamente, me inclino por darle más razones, desde el punto de vista de nuestra opinión, a aquellos que en este momento no le están dando credibilidad al Partido Popular. Ya no se la estamos dando nosotros, no somos nosotros los que le quitamos la credibilidad. La credibilidad se la están quitando los ciudadanos cada vez que se hace una encuesta. El 84% de los ciudadanos de este país confía poco o nada en el presidente del gobierno. Y masiva y mayoritariamente la gente lo que dice es que el caso de Bárcenas, que es elocuente, que es evidente, que es un escándalo, que está deteriorando nuestra democracia de una manera muy seria, se tiene que ver en los tribunales y se tiene que arremangar en serio la justicia. Repito lo que decía anteriormente, la justicia se está jugando en el caso Bárcenas el prestigio que tiene la justicia en España. Y un dato, más que un dato, una opinión. La justicia está muy debilitada porque faltan recursos en la justicia y porque no ha habido tampoco voluntad de incorporar recursos suficientes humanos y materiales en la justicia para que de verdad se luche a fondo contra los casos de corrupción que tenemos en España. No sé si os habéis dado cuenta, pero al final toda la entrevista ha girado en torno a la corrupción. Desgraciadamente es el tema del momento. Así que, señor Lara, le vamos a tener que invitar otro día para que venga a hablar también de otros asuntos. Será, por supuesto, siempre muy interesante escucharle. Pues gracias por acompañarnos en el debate de la 1. Muchísimas gracias y aceptaremos gustosamente la invitación si seguimos vivos. Gracias, señor Lara.